Bueno, habíamos quedado en la clase anterior en el artículo 10, creo. ¿Ya? Así que vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda a partir del artículo 11. Como ustedes ven en su pantalla, ¿ya? El artículo 11 también trata sobre el derecho a la información que tiene el paciente, ¿ya? Pero en este caso a recibir por parte del médico o del profesional tratante, una vez finalizada su hospitalización o su periodo de hospitalización, un informe, ¿ya? Un informe legible, ¿cierto? Dentro del cual debe contener a lo menos la identificación de la persona o de las personas que actuaron como tratantes principales, o tratante principal si solo fue uno, la duración, ¿cierto? El periodo del tratamiento al cual estuvo sujeto, una información, una información comprensible del diagnóstico de ingreso, ¿ya? Y también del alta, o sea, una especie de evolución desde que él ingresa al, al recinto, ¿cierto? Con el diagnóstico inicial y después todo el proceso, ¿ya? Los medicamentos, los exámenes, los resultados, todo lo que tuvo objeto dentro del recinto, ¿ya? Hasta un diagnóstico de alta, ¿ok? Todo con fechas, los resultados más importantes de los exámenes correspondientes, los procedimientos que se efectuaron, ¿ya? Y además las indicaciones a seguir. De forma complementaria también debe recibir una lista de los medicamentos y también la dosis adecuada que debe consumir, ¿cierto?, durante la duración del tratamiento y ello reflejado en lo que dice la respectiva receta médica, ¿ya? Ojo, no está acá, pero es importante que lo sepan, las recetas médicas, al igual que este informe, también deben ser lo más legible y clara posible, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto una receta médica alguna vez, han tenido una receta médica en sus manos. Sí, Cuando van profe, a y la no se entiende farmacia, nada. no se entiende ni palote, ¿cierto? No se entiende Sí, nada. Eso está sancionado también por una ley, aunque ustedes no lo crean. Entonces es importante que ustedes lo sepan, porque después cuando sean profesionales, ustedes tienen que decirle a los médicos que si no lo hacen como lo señala la ley, se pueden ver expuestos a algún tipo de sanción, ¿ya? Tiene que ser lo más claro y legible. Ahora, para terminar con estos mamarrachos, ¿cierto? Que a veces uno ve en un papel que no sabe nada y que no sé cómo lo interpretan o lo entiendan los químicos farmacéuticos, se está utilizando la tecnología, ¿cierto? Y se puede hacer a través de la receta electrónica, ¿ya? Entonces, lo ideal es que sea entendible, porque a veces uno compra con más fe que Moisés, o sea, es un acto de fe lo que uno compra, no sabe ni siquiera qué es específicamente. Entonces, para acabar con ese problema, lo ideal es que se utilicen las recetas electrónicas, también, los informes también electrónicos, ¿ya? Cuando digo electrónico me refiero a que debe realizarse o confeccionarse en un computador. Entonces, cualquier persona, profesional o paciente, entienda lo que se hizo y qué es lo que se está recetando, ¿ya? Algo súper importante para que tengan en cuenta. Entonces, además, se debe dar por escrito información sobre los aranceles o tarifas, ¿ya? Los valores que tienen los procedimientos, las cirugías, las rehabilitaciones, etcétera. También cuáles van a ser los canales o las vías y los procedimientos de cobro, ¿ya? Con un detalle de los insumos utilizados, los medicamentos, el costo de los exámenes, los derechos de pabellón, los días de cama, ¿cierto? Y además los honorarios de quienes le atendieron. Antes del pago, si este corresponde, ¿cierto? Ustedes saben que acá puede estar cubierto en parte por el sistema público, ¿cierto? FONASA, etcétera, o puede tener un pequeño sistema de copago, dependiendo del tipo de previsión que usted tenga, A, B, C, D, ¿ya? Entonces todo eso lo más detallado posible. Ahora, en el caso de aquellas que no pagan, normalmente todo esto pasa por
un departamento que se llama recaudación. Y ellos verifican junto con su información, ¿cierto? Y de repente aparece que usted está exento de pagar todo esto. Si es, o mejor dicho, si no es ese el caso, usted técnicamente se está vendiendo de forma casi particular, por lo tanto va a tener que pagar el valor de todos estos conceptos, ¿cierto? Insumos, medicamentos, exámenes, etc. ¿Ya? Ojo, en el caso de que usted no pague una vez que ya se le haya hecho el cobro, eso no es una condicionante para no permitirle a usted que abandone el recinto, ¿ya? No le pueden prohibir la salida porque usted debe. Eso no corresponde, ¿ya? Es atentatorio contra otro derecho. Así que, claro, van a buscar la forma de hacer el cobro, ¿cierto? Por eso se dicen los procedimientos. Pueden después realizar algún tipo de cobranza judicial, algún embargo, ¿cierto? Y producto de algún remate, solicitar al tribunal, ¿cierto? Que se retengan algunos dineros para poder hacerse pago. Pero no es condicionante para prohibirle la salida del recinto. Otra cosa importante es que cualquier persona, en cualquier momento de su tratamiento, puede pedir un informe que señale cuál es la duración, por el tiempo en que yo voy a estar, cuál fue el diagnóstico y los procedimientos que se me han aplicado, ¿ya? Y además, una vez que se me dé esta alta o este certificado, yo debo, o puedo también, si así lo amerita la ocasión, solicitar una licencia médica, ¿ya? Que cumpla con todos los requisitos que señala la ley para efectos laborales, ¿ya? Y el pago de las subvenciones que corresponden. ¿Ok? Normalmente esto se emite por el profesional tratante, ¿ya? El titular. Todo eso forma parte de este derecho a la información. ¿Ok? Ahora, el artículo 12 es súper importante también porque nos da la definición legal, ¿ya? O sea, sin lugar a dudas, de qué debemos entender por ficha clínica, ¿ya? Como ustedes ven, nos dice la ley que la ficha clínica es el instrumento obligatorio, o sea, debe estar sí o sí en todo paciente, en el cual se registra un conjunto de antecedentes relativos a las distintas áreas relacionadas con la salud de las personas y que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Este instrumento obligatorio, ¿cierto? Esta ficha clínica es como una especie de hoja de vida cronológica, ¿ya? Donde está ingresada la mayor cantidad de información relativa a la salud del paciente, desde que nace hasta que muere, ¿ya? Porque con ello se facilita bastante la intervención, en este caso de los equipos de salud. Al igual que los informes, y al igual que las recetas médicas, esta puede realizarse o confeccionarse de forma electrónica, ¿ya? O la clásica en papel. Ustedes saben que ambas dos, en este caso las electrónicas como la papel, tienen sus pros y sus contras. Por una cosa de modernidad, ¿cierto? La tecnología eh, avanza a paso agigantado, por lo tanto, al final vamos a llegar a todo eh, digital, ¿ok? Pero eso también se puede adulterar, ¿cierto? Si hay alguien que sepa cómo hacerlo, claro, no hay problema. La ventaja de la hoja al historial médico clínico clásico, por así decirlo, es que no se puede adulterar, no se puede corregir, no admite eh, borrones, ninguna de esas cosas. Entonces da como más certeza en ese caso. Pero en el caso de la electrónica se está tratando de incorporar todas las medidas de seguridad necesarias, o sea que de aquí a un par de años más ya todo sea electrónico, ¿ya? Ahora, independiente de cuál sea el tipo de registro, deben ser completos, lo más completo posible, ¿ya? Para que aseguren el oportuno acceso, conservación y, sobre todo, confidencialidad de los datos contenidos en la misma, así como la autenticidad de su contenido, ¿ya? Y los cambios efectuados en ella.
¿Por qué es tan importante esto de la confidencialidad? Porque como son antecedentes clínicos de una persona, ¿ya? Todo ello recibe el tratamiento de datos sensibles según la Ley de Protección a la Vida Privada, ¿ya? Toda la información que surja de la ficha clínica, como de estudios o cualquier documento que se registre algún tipo de procedimiento o tratamiento de la persona y que sea incorporado a la misma, va a ser un dato sensible, ¿ya? Como dispone el artículo segundo, letra G de la Ley de Protección a la Vida Privada. Por lo tanto, eh, en el papel, inicialmente, nadie debiese tener acceso a esta información. ¿Okay? La ficha clínica va a permanecer en custodia por un periodo de al menos 15 años en poder del prestador, ¿ya? Y va a ser el responsable de mantener la reserva de su contenido, ¿ya? Un reglamento emitido por el Ministerio de Salud va a establecer la forma y condiciones bajo las cuales los prestadores van a almacenar estas fichas clínicas y también la normativa necesaria para administrarla, protegerla y también eliminarla, ¿ya? Todo está sujeto a un protocolo. Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no van a tener acceso a la información, ¿ya? Incluso el personal de salud o administrativo que no esté vinculado a la atención de la persona, ¿ya? Aquel profesional que no tenga que dar algún tratamiento, alguna cosa directamente relacionada con el paciente, tampoco tiene acceso, aunque esté en el mismo recinto, ¿ok? Ahora bien, dice acá que la ficha clínica va a permanecer por un periodo de al menos 15 años en poder del prestador. Esos 15 años la ley los fija de forma precisa, pero la pregunta es, ¿por qué debiese permanecer tanto tiempo una ficha clínica en poder de un prestador? ¿Con qué objeto? ¿Para qué? ¿De qué me sirve tener una ficha clínica de hace 10 años? Por si la persona vuelve. Ya, podría ser. ¿Qué otro propósito podría tener? ¿Para qué podría servir una ficha clínica añeja? En el caso de alguna demanda igual o no, Sí, de que se presente alguna demanda. para efectos judiciales. ¿Para qué más? ¿Ustedes han visto el contenido de una ficha clínica alguna vez? ¿Que no sea de ustedes? Hay muchas posibilidades de que no, ¿cierto? Salvo que lo hayan visto en una clase. Entonces, esto también sirve para no solo fines judiciales, sino que también para fines de docencia, para fines de investigación, ¿cierto? En el caso de que se estén elaborando nuevos medicamentos o tratamientos experimentales, se saca la información contenida dentro de esas fichas clínicas. Entonces sirve para la docencia incluso, para la investigación, para temas judiciales, ¿sí? Y también para el mismo paciente en caso de que lo vuelva a necesitar, ¿ya? Ahora bien, la información que está en esta ficha clínica, o una copia de la misma, o parte de ella, debe ser entregada total o parcialmente a solicitud expresa de las personas y organismos que indica la misma ley, ¿ya? ¿Cuáles son esos organismos? Primero, el titular de la ficha clínica, ¿cierto? Si él no puede, su representante legal, o si él fallece, a sus herederos. Como yo acredito que soy heredero, con un certificado de función, ¿ya? Y con la famosa posesión efectiva. Ahí aparece que yo soy heredero del causante fallecido. Segundo, a un tercero debidamente autorizado por el titular, ¿cómo?
a través de un poder notarial simple. O sea, yo no quiero o no puedo porque estoy en otra ciudad, pero hago un poder notarial simple y autorizo, no sé, a Juan Pérez para que vaya al recinto hospitalario y pida la ficha clínica a mi nombre. Perfecto, se puede. Tercer lugar, ¿quién tiene acceso a esto? Los tribunales de justicia, siempre que la información que esté dentro de la ficha clínica sea relacionada con una causa que estuviese conociendo y que el tribunal pida traerla a la vista para poder dictar una sentencia. Si no tiene nada que ver con el juicio, obviamente lo van a pedir. También tienen acceso los fiscales del Ministerio Público y los abogados defensores, previa autorización del juez de garantía normalmente, cuando la información también esté directamente relacionada con la investigación o la defensa de una causa, y ahí hayan datos importantes. Y también el Instituto de Salud Pública en el ejercicio de sus facultades. Adicionalmente podemos agregar, ¿cierto?, FONASA, las ISAPRES, para todo esto que tiene que ver con los planes y las coberturas de los mismos en cuanto a las enfermedades. Fuera de esto que está acá, nadie más podría pedir una ficha clínica. La ley dice quiénes pueden pedirla, pero lo que no dice es cómo se hace, ¿no? Entonces es como una crítica o un vacío. Cada, cada recinto tiene un protocolo distinto de cómo se puede solicitar esto. Lo normal es que sea a través de conducto regular y por escrito, ¿ya? ¿Por qué por escrito? Porque siempre se deben acompañar documentos. En el primer caso, el documento en sí. En el segundo, donde conste la representación legal o que el tipo falleció, ¿cierto? Que sería la posición efectiva. En el segundo sería un poder notarial simple más la solicitud. En el tercero, los tribunales lo piden por escrito, ¿cierto? Donde se dejan registros, etc. Los fiscales también lo piden por escrito y viene a través de una orden del juez, ¿cierto? Entonces, prácticamente una obligación en esos casos. Los institutos lo hacen a través de las solicitudes correspondientes. Entonces, siempre hay documentos de respaldo que así lo señalan. Por lo tanto, el conducto regular sería por escrito. El artículo 14, por su parte, nos dice que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16, que vamos a ver más adelante, que es relacionado con la salud terminal. Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, ¿ya? Para lo cual va a ser necesario que el profesional tratante entregue información adecuada, suficiente y comprensible. Esto es lo que se conoce como consentimiento informado, ¿ya? Algo muy importante, que nace precisamente eh, a través de la investigación en seres humanos, ¿ya? En ningún caso, el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo acelerar artificialmente la muerte o realizar prácticas eutanásicas o auxiliar al suicidio. Todo eso está hasta ahora funcionando. Se presume que la persona ha recibido la información pertinente para la manifestación de su consentimiento cuando hay constancia de su firma en el documento explicativo, ¿ya? Por lo general, este proceso se va a efectuar en forma verbal, pero deberá constar por escrito en tres casos. O sea, el consentimiento informado debe ser por escrito en tres casos. El primero, intervenciones quirúrgicas. El segundo, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, ¿ya? Y tercero, procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del afectado. Entonces yo les pregunto, ¿qué es una intervención quirúrgica? ¿Qué entienden ustedes por intervención quirúrgica?
¿Algún tipo de operación? ¿Qué sería un procedimiento invasivo? ¿Qué se entiende por invasivo? A ver, ¿qué se le ocurre? Que penetra los tejidos. Claro, todo aquello que penetre tejidos, ¿cierto? Es invasivo. O sea, una simple vacuna, una simple muestra de sangre es un procedimiento invasivo. Por lo tanto, ya requiere un consentimiento informado por escrito. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que señala la ley. ¿Ya? Y los procedimientos que conlleven un riesgo relevante conocido para la salud del afectado. También. Que no necesariamente puede ser una intervención quirúrgica o algún procedimiento invasivo. ¿Ya? En estos casos, la información misma, como el hecho o la constancia de haber entregado esa información, ¿ya? Aceptación, rechazo, deben constar siempre por escrito en la ficha clínica del paciente y referirse al menos a los contenidos indicados en el artículo 10, relativo a la información. ¿Ya? Entonces, esta información debe señalar el estado de salud y posible diagnóstico de la enfermedad, alternativas de tratamiento disponibles para poder recuperarlo, los riesgos que ello implica, el pronóstico esperado, ¿ya? Etc. Entonces, artículo 14, consentimiento informado. La ley nos dice que es un derecho, ¿cierto? Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento. ¿Ok? Nos dice además que este derecho debe ser ejercido de forma libre, ¿ya? Ajeno a cualquier tipo de presión, voluntario, sin que nadie me obligue, expreso, en algunos casos también se subentiende, es tácito, e informado. Lo más importante, yo tengo que, para poder dar mi autorización o no, tener información adecuada. Si no tengo información, ¿cómo esperan que tome una decisión? Entonces, eso es más complicado. Normalmente esto se hace de forma verbal. O sea, usted me informa verbalmente y yo también respondo verbalmente, salvo en los casos que señala la propia ley, que son los tres que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Según lo que acabamos de ver, Aceptar o rechazar el tratamiento. pero más que eso, ¿cómo lo resumimos? En una sola palabra, aceptar o rechazar. Pero para la casa. Sigamos. El artículo 15, ¿ya? Nos habla de que van a haber o van a existir ciertas situaciones excepcionales donde no va a haber consentimiento informado, ¿ya? O sea, vamos a estar hablando de una ausencia de consentimiento. El primero de esos casos es cuando esto, o sea, cuando no se aplique la medida o el procedimiento, suponga un riesgo para la salud pública según lo que diga la ley, ¿ya? O sea,
si su situación es peligrosa, independiente de que usted acepte o no, ¿cierto? Si eso es riesgoso para la salud pública, no se va a tomar en cuenta su consentimiento, sino que se va a proceder, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá prima el bien común, ¿cierto? En este caso, por sobre el bien individual suyo. ¿Sí? Esta es la justificación. Segundo caso, no se va a requerir esto en casos donde la condición de salud de la persona implique un riesgo vital, perdón, o una secuela funcional grave, que de no haber atención médica inmediata e impostergable y el paciente no se encuentra en condiciones de expresar su voluntad y sea posible obtener el consentimiento de algún pariente, de algún representante, ¿cierto? Etcétera, según corresponde. O sea, si no se interviene de inmediato, el paciente se nos muere. Tratamos de ubicar a la gente, algún pariente, algún amigo, no hubo caso, nadie fue herido, ¿cierto? Y tenemos que actuar de inmediato. En ese caso, no le vamos a preguntar, no le vamos a informar al paciente lo que le vamos a hacer. Sino que se va a intervenir, vamos a tratar de salvarle la vida, ¿cierto? Y una vez que él recupere la conciencia, se le informa lo que se le hizo. Y que si no se hacía de esa forma, podía morir, ¿ya? Tratamos de buscar algún familiar, tampoco hubo caso, así que era lo que había que hacer. Y el tercer caso se produce cuando la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y tampoco es posible obtenerla de algún representante por no existir o por no ser habido. Quizá acá no hay riesgo vital, como en el caso anterior, pero la persona no se puede manifestar. Por ejemplo, está inconsciente, ¿no? Está inconsciente. Entonces, en esos tres casos, no se necesita de este consentimiento informado. Lo más polémico acá es el caso de riesgo para la salud pública. ¿Ok? Porque claro, ahí la decisión o sea, la autonomía de la persona va a pasar a segundo plano, ¿ya? Podríamos agregar un cuarto caso, que no lo señala la ley necesariamente, pero que sí tiene cabida en la práctica, y es el famoso estado de necesidad terapéutica, como se le llama, ¿ya? Que en resumen es una especie de mentira piadosa, ¿ya? Una mentira piadosa porque, eh, dada la condición de salud tan delicada del paciente, si se le informa eh, o se da una noticia de alto impacto, puede que empeore su situación o que incluso le cause la muerte. Entonces, en esos casos, no se le informa directamente al paciente, sino que se le informa a la familia. Porque claro, si yo le informo, le suelto la bomba, de repente se me muere ahí mismo o empeora rápidamente. Entonces, le mentimos, le omitimos información, pero se lo informamos a los familiares, a los amigos, a los parientes, para que ellos traten de hacérselo llegar de la mejor forma cuando ellos estimen conveniente, ¿ya? Y por eso se llama estado de necesidad terapéutica, porque se le hace un mal al paciente, que es precisamente omitir esta información, pero se evita un mal aún mayor, que es que muera, o que empeore su situación, ¿ya? Entonces, por eso se llama estado de necesidad terapéutica. A veces eh, es mejor, a veces, no digo que sea siempre. Por eso es una especie de excepción. No lo dice la ley, pero en la práctica muchas veces ocurre. El artículo 16, por su parte, nos dice que toda persona que esté en un estado de situación de salud terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga por objeto prolongar artificialmente su vida, ¿ya? Sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario, ¿ya? Y relacionado con lo que vimos hace un ratito, en ningún caso el rechazo del tratamiento
podría implicar como objetivo acelerar artificialmente el proceso de muerte, ¿ya? O sea, tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a otorgar este consentimiento informado para someterse al vigilamiento o no. Este derecho no va a aplicar cuando se ponga en riesgo la salud pública, ¿ya? Claro, ahí volvemos a la regla general del consentimiento, donde en ese caso se deja constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona. Las personas que se encuentren en este estado tendrán también otro derecho, que es vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a solicitar cuidados paliativos que le permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, ¿ya? También tienen derecho a pedir la asistencia espiritual o la compañía de familiares y ministros de culto, ¿ya? Y también tienen derecho a solicitar el alta voluntaria, ¿ya? La misma persona, si puede, o su representante legal que haya designado, ¿ya? Entonces tenemos otorgar o denegar la voluntad, salvo caso de salud pública, eh, solicitar cuidados paliativos, solicitar asistencia espiritual y solicitar la alta voluntaria. Siempre y cuando se mantengan las medidas de soporte vital, porque no podemos acelerar el proceso de muerte, ¿ya? El artículo 17 nos señala que se podrá pedir la opinión del Comité de Ética del establecimiento en caso de que el profesional tratante tenga ciertas dudas. ¿Dudas sobre qué? Primero, sobre la competencia de la persona, si está o no en plenitud, hecho con todos sus cabales, consciente, etc. También cuando estime que la decisión manifestada por la persona, su representante legal, la expone a graves daños a su propia salud, incluso a riesgo vital, y también puede pedir esta opinión cuando haya insistencia en la indicación de los tratamientos o la limitación del esfuerzo terapéutico y sean rechazadas por la persona o por su representante. O sea, se trata, pero no hay caso, ¿ya? Todo está relacionado normalmente con la capacidad de la persona, ¿cierto? Y con la autonomía. Si sabe lo que está haciendo, si lo menciona, si está actuando con algún tipo de presión externa, si dimensiona lo que está pasando o va a pasar, si sabe lo que se expone en caso de no realizarse el tratamiento, etc. ¿Ya? Acá se pide esta opinión del comité de ética solo para confirmar que la persona está bien y que lo que está haciendo el profesional también está dentro de lo normal, ¿ya? Que no hay algún tipo de responsabilidad que presione a la persona a rechazar esto. Ojo, eh, estamos hablando de la opinión del comité de ética, lo que significa que eso es una especie de recomendación, es una opinión, no es obligatorio, no es vinculante, ¿ya? Es una recomendación respecto a una comisión donde normalmente hay un equipo multidisciplinario, donde se analiza de distintos puntos de vista la situación y se recomienda qué es lo que sería lo mejor en ese caso a hacer, ¿ya? Entonces, estos pronunciamientos, perdón, tienen un carácter de recomendación. Si hay menores de edad, se debe tener en cuenta especialmente el interés superior del niño, ¿ya? O del menor. El paciente, o cualquiera a su nombre, pueden pedir a la Corte de Apelaciones respectiva la revisión del caso y la adopción de las medidas que estime necesarias, en caso de que haya algún tipo de vulneración de derechos. Siempre todo esto, en última instancia, pasa a la justicia ordinaria. En este caso, a través de una acción constitucional que recibe el nombre de recurso de protección,
¿ya? Que se puede aplicar para ambos bandos. Lo puede interponer un paciente en contra de algún tipo de procedimiento del hospital, o lo puede pedir el hospital en contra de algún paciente que no se da a la razón a pesar de toda la evidencia científica, ¿cierto? Y se expone necesariamente a algún tipo de riesgo o de daño. Mm, Ejemplos de esto ocurren bastante seguidos con los procesos de vacunación, ¿ya? Sobre todo con los niños, con menores de 1 año, de 2, donde a veces los padres dicen, no, yo no quiero que a mi hijo le pongan tal o cual vacuna, ¿ya? Ante esa negativa, ¿qué puedo hacer yo? Si yo soy el enfermero o la enfermera que está a cargo del niñito, ¿ya? Y le trato de explicar a los papás que si ustedes no lo vacunan, van a exponerlo a muchos riesgos, etcétera. Entonces los papás dicen, no, si nosotros sabemos lo que hacemos, nosotros somos súper sanos, no creemos en esto de las vacunas, ¿no? De hecho somos hasta vegetarianos o veganos, no le damos carne ni nada, sino que confiamos en la lactancia materna exclusiva, como a veces se expone, y no queremos vacunarlos al niño. Entonces, en esos casos, normalmente se informa a la dirección del CEFAM, del consultorio, del hospital, de la clínica, ¿ya? Y son los directores de estos establecimientos los que muchas veces recurren ante las cortes a través de los recursos de protección, para que la corte falle a favor de ellos y se obligue a los padres a que vacunen a los menores, ¿cierto? Porque en este caso estamos hablando del derecho a la vida, ¿cierto? Y la protección de la salud del menor, el que prima muchas veces por sobre el derecho a elegir que tienen los papás, ¿no? Entonces ahí las cortes son las que cortan el queque, como se dice, ¿no? Para que más o menos entiendan en qué consiste básicamente estos famosos recursos de protección. Siempre son ellos los que determinan la instancia final, ¿no? Si el profesional tratante difiere de la decisión manifestada por la persona o el representante, podrá declarar su voluntad de no continuar como responsable del tratamiento y eh, traspasarle esto a otro profesional calificado para el asunto. O sea, si yo hago todo lo que está a mi alcance para tratar de hacerla entender de que lo que tiene que hacer es esto y lo que usted hace es algo que atenta contra su propia salud, contra su propia integridad física, contra su vida, yo ya no puedo continuar, ¿no? Porque es inútil, ¿cierto? Entonces, yo ya no me hago responsable de su tratamiento, porque usted no entiende, usted no quiere nada, es difícil, es complicado. Entonces, eso lo va a asumir alguien que esté igual de calificado que yo, aunque usted en el caso concreto, pero alguien siempre va a tener que estar ahí a cargo del paciente, ¿no? El artículo 18 nos dice que en caso de que la persona exprese su voluntad de no ser tratada, quisiera interrumpir el tratamiento o se negare a cumplir con las prescripciones médicas, puede pedir el alta voluntaria, ¿ya? En estos casos, la dirección del establecimiento a propuesta del profesional tratante y previa consulta al comité de ética también puede pedir el alta forzosa. O sea, pueden haber tres tipos de altas. El alta normal, ¿ya? Que cuando usted ya cumple con el tratamiento y ya está un poco mejor. El alta voluntaria, que es la que yo pido en cualquier momento, ¿ya? Siempre cuando usted hace el uso de plena capacidad y no tenga algún tipo de riesgo grave, ¿ya? O teniéndolo, estoy súper consciente de ello. Y ya el otro caso sería el alta forzosa, donde usted es un paciente extremadamente complicado, ¿ya? Donde nosotros, como equipo de salud,
a pesar de hacer todo el esfuerzo, ya nos tiene, ¿cierto?, súper complicado, por lo tanto, no vamos a dejar, lo vamos a dar de alta forzosamente porque no hay caso. ¿Ves? Entonces, estos comités recomiendan y reafirman siempre que en este caso sería mejor mandarlo de hasta la casa. Ellos deben existir, ¿cierto? Estamos hablando de los comités de ética, en los establecimientos que siempre presten atención cerrada, lo que significa que tienen las 24 horas de forma continua, ya sea autogestionados en red, como el de Arica, ¿cierto? Juan Noel, los experimentales, los de alta complejidad, y también los institutos de ciencia. Por ejemplo, los casos de alta forzosa normalmente se asocian más con adultos mayores que insultan al personal de salud, que les tiran objetos, que no dejan que los traten, que no se toman los medicamentos, que se sacan las vías, que dicen que no se levantan de la cama y se levantan igual y hacen lo que quieren. En esos casos, esos pacientes son complicados. Entonces, se hace la consulta al comité de ética y le dicen, ya sí, está bien, déjenlo ir nomás al caballero porque no hay caso. Está ocupando una cama que podríamos usarla con alguien que realmente la necesite, alguien que quiera someterse al tratamiento, ¿cierto? Entonces le damos a la fuerza. ¿Okay? A veces suele pasar así. Importante que siempre debe haber un comité de ética. Estos comités de ética, por lo menos debe existir uno por región, ¿ya? Que se haga cargo de todo. Y, eh, a los cuales el resto de prestadores debe estar adscrito en caso de que el prestador particular no tenga uno propio. Entonces, eso sería el del hospital. Estamos hablando del comité de ética asistencial, no de los de ética científica. El artículo, el artículo 21 nos dice que toda persona deberá ser informada y tendrá derecho a elegir su incorporación en cualquier tipo de investigación científica biomédica, en los términos que señala la ley 20.620. Esa ley habla de lo mismo, de la investigación científica en seres humanos en Chile, que deriva, ¿cierto?, del Código de Nuremberg y su decálogo de reglas. Entonces, la expresión de voluntad deberá ser previa, expresa, libre, informada, personal y por escrito. ¿Bien? Previa significa antes de empezar la investigación. Expresa debe ser sin lugar a dudas, manifestada de forma clara y precisa. Libre, exenta de cualquier tipo de presión. ¿Ya? Informada, donde me tienen que dar la mayor cantidad de información al respecto para que pueda tomar una decisión. Personal, lo que significa que no se puede delegar a otro, sino que debo tomarla yo mismo. Y por escrito, significa que no puede ser verbal. Si usted me dice, ¿usted quiere someterse a una investigación? Y si yo le digo que sí, ese sí, no es verbal, no vale, no tiene validez. Debe constar por escrito donde aparezca mi nombre, mi root, mi firma y todas esas formalidades. Ahora, si yo decido someterme a una investigación científica, en ningún caso ello podrá significar menoscabo en su atención o algún tipo de sanción para mí. Debo conservar todos mis derechos. A través de un reglamento emitido por el Ministerio de Salud, ¿cierto?, en relación con lo que dice esta ley, investigación en seres humanos, se van a establecer normas necesarias para regular los requisitos de protocolos de investigación, procedimientos administrativos, cómo se van a constituir, cómo van a funcionar y cómo se van a financiar los comités de ética para la evaluación ético-científica, también lo relativo a la aprobación de los protocolos y las acreditaciones ante la autoridad sanitaria,
Las declaraciones de los efectos en caso de que exista conflicto de intereses entre los investigadores o autoridades, incluso entre los miembros de los comités, ¿ya? Y una adecuada protección de los derechos de las personas en relación a la investigación científica biomédica. Todo esto tiene que estar regulado, todo esto tiene que estar normado y tiene que estar clarito, clarito, cosa que no haya ningún tipo de malinterpretación o de problema posterior. Al igual que en la atención normal, ¿cierto? La reserva de la información que el profesional tratante eh, debe mantener frente al paciente debe ser súper estricta. ¿Ya? ¿Dónde se hace esto? También en la ficha clínica. ¿Ya? En razón de los efectos negativos que esa información puede tener en el estado mental de la persona, obliga al profesional a informar al representante legal o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentra de las razones médicas que justifican tal reserva o tal restricción. Por eso digo que esto es súper reservado, ¿no? Se debe cumplir con eso. No se puede dar a conocer a terceros. La ley en estos casos no dice que se puede dar a conocer a terceros. Después, una vez que se den a conocer los resultados de la investigación, quizás, pero mientras dure, difícil. Independiente de la ausencia de consentimiento, si la persona no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad, las indicaciones y aplicación de tratamientos invasivos e irreversibles, como una esterilización, con fines contraceptivos, una psicocirugía o alguna otra de carácter irreversible, deberán contar siempre con el informe favorable del Comité de Ética del establecimiento. ¿No? Se debe analizar, se debe revisar, y si es la mejor opción, se procede. Los artículos 25, 26, 27 y 28 creo fueron eliminados de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y con la última modificación que se hizo en la misma, el 11 de mayo de este año, ¿ya? Se eliminaron. Así que vamos a continuar, salvo que ustedes quieran saber lo que decían esos artículos. Como cultura general. No, profe, sí o no. Ya. El artículo 29, por su parte, ¿sí? Habla de que sin perjuicio de las facultades de los tribunales ordinarios de justicia, ¿cierto? Que como ya les expliqué, son la última instancia en cuanto a pronunciamientos sobre vulneraciones de derechos, el Ministerio de Salud debe asegurar la existencia y funcionamiento de una Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y comisiones regionales de protección, ¿cierto? Una en cada región del país, cuya función principal será velar por la protección de derechos y defensoría de las personas con discapacidad psíquica o intelectual en la atención de salud entregada por los prestadores públicos o privados, ¿ya? Sea en las modalidades de atención comunitaria, ambulatoria, hospitalaria o de urgencia. Todo eso que fue derogado tiene que ver con los derechos que ejercen o que tienen las personas con discapacidad psíquica o intelectual, ¿ya? Con las famosas comisiones, la creación. Tiene que ver también con cuáles son las atribuciones de la Comisión Nacional y de las comisiones regionales, los procedimientos, y también tiene que ver, ¿cierto?, con cómo se estructura, ¿cierto? No habla de que deben tener una secretaría, ¿ya? Y que todo esto depende del Ministerio de Salud y que se relaciona con el Servicio Nacional de Discapacidad también, ¿sí?
que son los llamados a defender los derechos de estas personas. El principal derecho que ellos tienen, al igual que el que tiene cualquier persona, es recibir información, a solicitar, ¿cierto? Y a emitir o denegar el consentimiento informado, dentro, como dice la ley, de la medida de lo posible, dentro de su comprensión, ¿ya? No se puede pasar a llevar a una de estas personas, salvo los casos que la misma ley señala, ¿ya? Eh, por el simple hecho de ser, o de tener este grado de discapacidad psíquica o intelectual. Es lo mismo que pasa con los menores de edad. También se les debe informar, también se les debe escuchar, y dentro de la medida de lo posible, si están en condiciones de manifestar su consentimiento, lo pueden hacer. Si no, se tiene que informar también a algún representante legal, pariente, etcétera, que esté a cargo de esta persona, ¿cierto? Independiente del tipo de atención, como dice la ley, ambulatoria, comunitaria, hospitalaria o en caso de urgencia. Se debe respetar todos los derechos que señala la ley. ¿Ya? Muy importante. En el caso del artículo 30, ¿ya? No habla del derecho pataleo que tiene uno como paciente o como usuario del sistema, ¿ya? Nos dice la ley que sin perjuicio de los mecanismos e instancias de participación creados por ley, ¿ya? A través de todos sus canales, toda persona tiene derecho a efectuar consultas y reclamos que estime pertinentes respecto de la atención de salud recibida, ¿ya? Además, podrá manifestar por escrito sugerencias u opiniones en relación con esa atención, ¿ya? Consultas, reclamos, sugerencias, opiniones, felicitaciones, lo que sea, ¿ya? A través del Ministerio de Salud, ¿cierto? Con consulta a las instancias de participación creadas por ley, se va a reglamentar los procedimientos para que los usuarios puedan ejercer esos derechos. También el plazo y la forma en que los prestadores deberán responder o resolver según sea el caso. Como por ejemplo, ¿cierto? Eh, cómo se solicita una ficha clínica, cuánto se demora en dar la respuesta, etc. Al reglamentar la existencia de comités de ética que atienden las consultas de las personas que consideren necesaria la evaluación de un caso desde el punto de vista ético-clínico, también se deberá asegurar la participación de los usuarios en dichos comités, ¿no? Deben estar presentes ahí cuando se delibere, si es posible. O se debe tomar a alguna persona que no tenga nada que ver con ciencias de la salud o ciencias jurídicas, ¿cierto? Para la conformación del mismo. En el caso de los prestadores institucionales, van a ser estos los que provean los medios para que los usuarios accedan a un comité de ética, que se lo requiere. O sea, deben informar la existencia de estos comités para que los pacientes puedan usarlos, que sí no estiman conveniente. En el caso de los prestadores individuales, deben dar a conocer a las personas el comité de ética al cual ellos estuvieron adscritos. Claro, como yo les dije, acá en la región de Arica, Parinacota, tenemos el comité de ética del Hospital Regional Juan Noé. Ese comité regula todo lo que está a cargo o todo lo que está dentro del hospital, ¿ya? Obviamente. Pero también regula a todos los prestadores individuales o a los privados que no tengan un comité de ética particular, ¿ya? En el caso de ustedes, como prestadores individuales, de repente si ustedes atienden en alguna consulta, tienen que informar, ¿cierto?, al paciente, a su cliente, a su usuario, que existe un comité de ética al cual usted está adscrito, que normalmente sería del hospital, ¿cierto?, para que puedan hacer uso de su derecho, ¿ya? Como esto
es a nivel regional. Se entiende que el Comité de Ética del Hospital Juan Noé tiene competencia para ver todo lo que tiene que ver con los prestadores públicos o privados de la región entera, o sea, lo que pasa en Arica, lo que pasa en Camarones, lo que pasa en General Lago y lo que pasa, ¿cierto?, en Putre. ¿Ya? Los servicios de salud deberán disponer de al menos un comité de ética, al cual se entenderán adscritos los prestadores privados individuales de su territorio en caso de no estarlo alguno, que es lo que acabamos de decir. Todos están bajo la competencia, por así decirlo, del Comité de Ética del Hospital Regional. El 31, por su parte, nos dice que los prestadores institucionales, ya sean públicos o privados, deben tener una base de datos actualizada y otros registros de libre acceso con información que contenga los precios de las prestaciones, los precios de los insumos, el precio de los medicamentos, ¿cierto?, que cobren en la atención de personas. También, al momento de ingresar, se debe informar por escrito a la persona o representante los posibles plazos para pagar, ¿ya?, prestaciones, medicamentos, insumos. También se debe informar los cargos por intereses u otros conceptos en caso de que usted caiga en morosidad. En los casos en que la persona deba concurrir al pago de las atenciones que recibe, sea total o parcialmente, podrá pedir en cualquier momento una cuenta actualizada y detallada de los gastos, una especie de liquidación, como se llama, donde aparezcan todos los gastos en que se hayan incurrido en su atención de salud. El artículo 32 nos dice que si las dosis de medicamentos o insumos fueran unitarias, en el caso de que la persona deba concurrir al pago de ellas, solo estará obligada al pago de las unidades que efectivamente usó en el tratamiento, y no a una caja completa donde vienen, no sé, 3 tiritas. Si usted utilizó 10 pastillas de una tira, solo debe pagar eso, y no la caja completa, ¿ya? Eso en relación con los derechos del paciente. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No dicen nada, entiendo que está todo bien. En relación con los deberes, entonces, acá tenemos una especie de resumen. Deber del paciente: primero, respetar el reglamento interno de los establecimientos. Segundo, informarse acerca del funcionamiento de los establecimientos. Tercero, cuidar las instalaciones y el equipamiento. Cuarto, responder de los perjuicios causados, en caso de no cumplir con ninguno de los otros. Quinto, tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud o al personal en general. Sexto, colaborar con los miembros del equipo de salud que le atiende. Y séptimo, algo muy importante incluso para ustedes mismos, informar verazmente sobre sus antecedentes de salud, ¿ya?, sin mentir. El cliente al final se lo perjudica a usted. ¿Okay? Entonces, el artículo 33 nos señala: para el debido respeto de la normativa vigente en materia de salud, la autoridad competente implementará las medidas que aseguren una amplia difusión de ella. Tanto las personas que soliciten o reciban atención de salud por parte de un prestador institucional, como sus familiares, representantes o visitas, tendrán el deber de respetar el reglamento interno de dicho establecimiento, ¿verdad?
Entonces, tenemos el deber también de informarnos de cómo funciona, en primer lugar, el hospital, ¿cierto? Que es el que está acá. El artículo 34 nos dice que, sin perjuicio del deber preferente del prestador de informar según la ley, la persona que pide atención de salud debe tratar de informarse del funcionamiento del mismo, ¿ya? Especialmente respecto de horarios y modalidades de atención, así como también de los mecanismos de financiamiento existentes, independiente de la obligación del prestador de otorgar esta información. También, usted como paciente debe informarse sobre los procedimientos de consulta y también de reclamos establecidos, ¿ya? El artículo 35 nos dice que todas las personas que ingresen a los establecimientos de salud deberán cuidar las instalaciones y el equipamiento que el prestador mantiene a disposición para los fines de atención, respondiendo de los daños y perjuicios según las reglas generales. O sea, rompe paga. Cualquier daño que usted realice dentro de estos recintos debe pagar, debe indemnizar, ¿ya? Debe reponerlo en caso de que se pueda. Las personas deberán tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean profesionales, técnicos o administrativos. Lo mismo pasa con los familiares, representantes legales o algún acompañante o visita, ¿ya? El hecho de que yo no sea paciente no me exonera de darle cumplimiento a lo que dice la ley. Igual debo cuidar el recinto, igual debo informarme del funcionamiento, igual debo respetar, ¿cierto?, a los funcionarios, etc. El trato irrespetuoso con los actos de violencia, ya sean verbal o física, en contra de los integrantes del equipo de salud, de las demás personas atendidas o de otras personas, le va a dar derecho a la autoridad del establecimiento, o sea, a la dirección, para pedir, cuando así lo amerite la situación, la presencia de la fuerza pública, o sea, carabineros, para restringir el acceso al establecimiento de quienes afectan el normal desenvolvimiento de las actividades en él desarrolladas, independiente del derecho, ¿cierto?, como les dije recientemente, a perseguir la responsabilidad civil o penal que correspondan. Cuando hablamos de responsabilidad civil, significa que yo debo pagar, debo indemnizar el daño ocasionado. Cuando hablamos de responsabilidad penal, significa que yo debo responder ante la justicia por algún tipo de delito que yo haya cometido, ¿ya? Ambas son incompatibles entre sí, ¿ya? También puedo ordenar el alta disciplinaria del paciente que incurra en maltrato o en actos de violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su vida o su salud. Claro, el tipo es insoportable, así que esto es como una alta forzosa, una alta disciplinaria, ¿ya?, etc. Y por último, tenemos que tanto la persona que solicita la atención de salud como familiares o representantes deben ayudar con los miembros del equipo de salud que la atiende, informando de forma veraz sobre sus necesidades y sobre sus problemas de salud, y de todos los antecedentes que conozcan o les sean solicitados para su adecuado diagnóstico y tratamiento. Claro, esto es bastante sencillo. Cuando usted va al hospital, le preguntan, ¿por qué vino? ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Qué comió? Si usted es alérgico a algún tipo de medicamento, si hay algo que debe informar, hace cuánto rato que se siente así, etcétera. Todo eso ayuda bastante, ¿cierto?, a agilizar el procedimiento de atenciones, ¿ya? El artículo 37 nos dice
que independiente del derecho de las personas a reclamar ante las diferentes instancias o entidades que determinan la normativa vigente, toda persona podrá reclamar el cumplimiento de los derechos de esta ley ante el prestador institucional, el que deberá contar con personal especialmente habilitado para recibir este tipo de reclamos, y además con un sistema de registro y respuesta escrita de los reclamos planteados. ¿Sí? Normalmente esa se llama Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, la famosa OIRS. Si la persona estimare que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades, podrá reclamar ante el organismo que fiscaliza el cumplimiento de esta ley, que es la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Asimismo, las personas tendrán derecho a requerir alternativamente la iniciación de algún procedimiento de mediación en los términos que lo señala la Ley de Garantía Explícita en Salud y sus normas complementarias, para tratar de, en esta mediación, llegar a algún tipo de acuerdo. Si no se llega a algún acuerdo, y esto ya es algo más grave, donde hay una vulneración de derechos graves, eh, podría iniciarse un procedimiento ordinario, o sea, un juicio, ya sea en sede civil o en sede penal, si es que estamos hablando de algún tipo de delito que haya cometido el equipo de salud. ¿Ya? Pero la mediación es una instancia, un procedimiento previo a eso, porque de repente todo puede terminar en la mediación si se llega a algún buen acuerdo. ¿Ya? La Superintendencia de Salud, por su parte, es la que fiscaliza normalmente el cumplimiento de toda esta normativa. El artículo 38, con esto ya terminamos, nos dice que corresponde a los prestadores públicos y privados dar cumplimiento a los derechos que esta ley consagra a todas las personas. O sea, están obligados los prestadores a cumplir con todo esto. En el caso de los prestadores institucionales públicos, además, deben adoptar todas las medidas que sean necesarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios, como a través de los procedimientos administrativos o procesos de calificación correspondientes, independiente de que pueda existir algún tipo de sanción civil o de sanción penal. El mismo prestador debe tener los procedimientos y también las sanciones en caso de vulneración de esta ley de forma administrativa. Normalmente se trabaja en un prestador eh, público, se entiende que es un funcionario público, que a su vez se rige por lo que señala el Estatuto Administrativo y adicionalmente por el Estatuto Administrativo de Trabajadores de la Salud. De ahí, dependiendo del tipo de falta que usted tiene, se determina su responsabilidad y la sanción, ya sea a través de una investigación sumaria o de un sumario administrativo ya en casos más graves. ¿Ya? Entonces usted podría enfrentarse a distintos tipos de responsabilidad. Puede ser una ética, puede ser una responsabilidad administrativa, puede ser una responsabilidad civil, o incluso podría ser una responsabilidad penal. ¿Ya? Todo va a depender del tipo de falta, en este caso la ley. La Superintendencia de Salud, por su parte, a través de su Intendencia de Prestadores, va a controlar el cumplimiento de esta ley por los prestadores de salud públicos y privados, recomendando la adopción de medidas necesarias para corregir las irregularidades que se detecten. Claro, la idea es que esto se vaya mejorando con el tiempo, ¿ya? Cualquier cosa que requiera algún tipo de análisis profundo, ellos lo hacen, ¿cierto? Y se emiten los informes, incluso algún tipo de protocolo para mejorar la atención o la calidad de la atención. ¿Ya? Ahora bien, si pasado el plazo de 2 meses de fijar el intendente de prestadores para la solución de estas irregularidades y el prestador no cumpliere con esto, se le va a sancionar con responsabilidad administrativa y con un sumario. Y ahí es variable el tipo de sanción que podría llegar a tener. Podría ser algún tipo de amonestación o censura, ¿ya? Por estilo. Podría ser algún tipo de multa,
podría ser alguna suspensión de su función, y ya si esto es muy, muy grave, podríamos estar hablando incluso de hasta una destitución del prestador, ¿ya? Y con eso tendríamos la ley. Preguntas, consultas, dudas. Profe, las demandas relacionadas, o sea, las demandas hechas de pacientes a profesionales de salud son muy frecuentes o igual son como escasas. No, no son tan, o sea, es relativo, ¿ya? Es relativo, porque tiene que, normalmente, yo no voy a demandar por antojo, tienen que haber hecho algo que sea más o menos grave. Normalmente se demanda por negligencias en las atenciones, porque se hizo alguna cosa mal, por algún tipo de, no sé, las infecciones intrahospitalarias, los errores en la atención, ¿cierto? Eh, por ese tipo de cosas se demanda. Yo le voy a contar una experiencia que me tocó a mí. Una señora que llevó a su hijo enfermo, que el niño tenía unos 2, 3 años, no recuerdo muy bien, a la urgencia, con un cuadro más o menos grave a su parecer. Lo revisaron en el hospital, ¿ya? Y lo mandaron para la casa, pues, diciendo que no tenía nada, que no era nada grave. Así que le arreglaron un par de cosas, la señora lo compró y como a las 2 horas el niño empeoró, lo ingresaron y el niño murió, su hijo, ¿ya? Cuento corto, ella demandó, demandó y la derivaron a este famoso procedimiento previo de mediación. Y eso es un tanto aterrador porque cuando usted va como demandante, ¿cierto? Van solos, 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 solos. Y esto se hace normalmente ante el Consejo de Defensa del Estado. Y por la vereda del frente, cuando usted demanda al hospital, a algún profesional, a los médicos, viene prácticamente todo el gremio a defenderlo, diciendo que el procedimiento que se hizo fue el correcto, con enciclopedias, con protocolos, con casos, ¿cierto? Son como 5 contra 1, es bastante desigual, ¿ya? A mí me tocó participar en un proceso de eso, y no llegamos a acuerdo, ¿ya? No llegamos a acuerdo, así que la señora tuvo que continuar con la demanda ante el tribunal, ¿ya? Pero estaba hasta el director del hospital ahí defendiendo al médico que estaba, que había hecho la comisión de trabajo. Entonces, no son tan frecuentes como lo piensan. Tiene que ocurrir algo bastante grave, ¿no? Para que amerite una demanda. O sea, pueden haber reclamos por una mala atención, pero ya que haya una demanda, ya es otra cosa. ¿Ok? ¿Qué otra consulta? Profe, y contra los reclamos, ¿usted sabe si es que dan alguna solución o el reclamo se queda en nada? Sí, pues la idea es que dependiendo del tipo de reclamo, le den primero una respuesta, ¿cierto? A su reclamo. De si se va a iniciar alguna investigación, si se va a mejorar esto. eh, casi nunca eso se traduce en alguna reparación efectiva de tipo económico, por así decirlo, a la persona que reclama, ¿ya? Pero sí sirve para mejorar la calidad de la atención. Es lo mismo que cuando usted realiza, por ejemplo, una felicitación, ¿cierto? Esto llega a conocimiento de la dirección, te deja la cosita ahí en el buzón, llega hasta al director y después el director le manda una carta, o el que esté a cargo de eso, a usted diciendo que se acoge su carta, ¿cierto? Que se le va a hacer llegar esta felicitación al funcionario, que se le va a poner una anotación de mérito, ¿cierto? En su hoja de vida, ¿ya?
y que la idea es ir mejorando siempre la calidad de atención y que esto incentiva, ¿cierto?, a seguir manteniendo los niveles o los estándares de la atención, etc. Si es un reclamo en contra del funcionario, ¿cierto? Como dije en un principio, esto por lo menos va a haber un derecho a réplica de parte del funcionario, ¿cierto? Un llamado de atención. Si que efectivamente fue así, se documenta, se inicia algún tipo de proceso, si es que es grave. Si no lo es, se puede dejar algún tipo de anotación, esta vez de mérito, en la hoja del funcionario. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Es que lo que pasa es que en los afiches del MinSal hay algunos que tienen 15 derechos y hay otros que tienen 16, y otros que tienen 6 deberes y otro que tienen 7. ¿Con cuál se rige ahora, como en la actualidad? ¿El de 15 o el de 16? A ver, mm, yo no sé de qué derecho me está hablando específicamente, ¿ya? Pero creo tener una idea. Y es un error que todos cometen, incluso la ley. Hay un derecho que no está en la ley, en ninguna parte. Y yo estuve revisando unos trabajos que me enviaron y desafortunadamente también me lo pusieron ahí. ¿Ya? Hay un derecho que no está en la ley. Entonces de repente ese es el que usted me dice. Si ustedes leen la ley, desde el artículo 1 hasta el 30 y tanto, a ver, hasta el artículo 32, ¿ya? Van a encontrar más o menos 15 derechos. Pero cuando ustedes ven el afiche, hay un derecho más. Y ese derecho no está en la ley de derecho y deber del paciente. ¿Ya? Y ya es muy posible que todos ustedes se hayan equivocado y lo hayan puesto ahí porque aparece como en la versión oficial. Pero no está en la ley de derecho y deber del paciente. Y hay dos trabajos que también cometieron ese error. No sé si eso responde a su pregunta. Algo así, profe. Pero mi duda va más allá de ese derecho o deber que falta, porque, por ejemplo, uno se mete, no sé, al MinSal y sale una tabla, y uno se mete a la superintendencia y sale otra tabla, como con distintos derechos y deberes. Entonces, ¿cuál es como la oficial? Porque ni ellos se ponen de acuerdo para la tabla. O sea, por ejemplo, en los deberes hay uno que es el de dar prioridad a las personas y en el otro tabla sale. Usted tiene que cotejar esa tabla con la ley. ¿Ya? Ahí vas a ver al tiro cuál es la que prima. Yo les dije, incluso cuando hoy día estábamos revisando esto, hay algunas cosas que no están en la ley, pero que en la práctica sí. ¿Ya? Ustedes tienen que regirse por lo que está en la ley, ¿no? En una primera instancia. Lo que tienen que tener en cuenta es que esta ley no la creó ni la Superintendencia ni el Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, por eso a veces tienen diferencias. Esta ley se creó por el Poder Legislativo. ¿Ok? Y eso es lo que manda, normalmente, ¿no?
no sé, 95%. El resto son interpretaciones sistemáticas que se hacen para tratar de darle una armonía a ciertas cosas, a distintas leyes, por así decirlo, dentro de una. Pero la ley en sí es bastante específica, ¿ya? Por eso digo, si ustedes leen la ley y empiezan a analizar dónde está esto, dónde está esto, dónde está esto, van a tener la respuesta automáticamente. Si no está en la ley, no es un derecho, prácticamente, sino que puede que sea una adaptación de un derecho que está en otra ley, pero no en la ley de derechos y deberes del paciente, que se mete ahí y que se hace aplicable también. Deben tener cuidado con eso. Por eso les digo, hay un derecho o un par por ahí que no están dentro de esta ley. ¿Ok? Yo no sé muy bien, por eso se lo digo. ¿Qué otra consulta? Ya voy a dejar de grabar y que terminamos entonces.